Vamos a continuar con el ejercicio de manipulación digital con el objetivo de un anuncio de revista. Este es el boceto avanzado. Aquí vamos en esta sección ya, además de los ajustes que has hecho de capas que son de carácter más fotográfico, ahora vamos a aprender algunas nuevas técnicas de manejo de capas de texto, de formas y pinceles, como para poder complementar. ¿Qué nos falta en nuestro ejercicio? Primero necesitamos poner la zona que tenemos por aquí con humo. Necesitamos traer la tipografía del palacio, escribir estos textos y hacer este ligero detalle que tenemos por aquí. Esto nos va a permitir entonces conocer algunos nuevos tipos de capas. Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar el logo del Palacio de Hierro. Para eso vamos a ir a una página, vamos a abrir internet. Hay una página muy interesante que se llama Brands of the World, y le vamos a dar un clic y vamos a ponerle Palacio de Hierro. Vamos a poner buscar y ahí vamos a tener varios tratamientos. El que me interesa para este caso es este que dice Palacio de Hierro totalmente. Vamos a dar un clic. En general no hay un mayor problema con esta información, ya que este ejercicio es meramente escolar. Aquí hay que darle agree y download. Una vez que le des un clic al botón de descargar, vas a obtener un archivo que está en el formato, en este caso .ai, que es un formato de Illustrator. Vamos a descargarlo y vamos a abrirlo, en este caso con Illustrator. En la elaboración de anuncios, que en este caso están más concentrados en la fotografía, pues necesitamos en muchas ocasiones utilizar información de tipo vectorial. En algún momento se te explicó durante este curso cuál es la diferencia entre un programa como Illustrator, que es de carácter vectorial, y un programa como Photoshop. No vamos a entrar en detalle con Illustrator, simplemente te voy a solicitar que dentro de la barra de herramientas de Illustrator selecciones el puntero de selección directa, que es este que tiene un color como blanco. Des un clic sobre la zona negra para que veas que se activan todos estos puntos y muevas ligeramente esta capa de color negro. Después vas a seleccionar esa misma herramienta y vas a hacer una selección rectangular. Vas a dar un clic sostenido y haces una selección rectangular. Aquí lo que vamos a hacer es copiar esta información desde Illustrator hacia Photoshop. Voy a ir al menú de edición, copiar, y voy a ir directamente hacia Photoshop. Voy a ponerme en la capa superior y simplemente voy a ir aquí en Photoshop y le voy a poner Paste. Cuando vayamos a traer la información de Illustrator o en ocasiones desde otros programas, tenemos varias opciones. Puede ser un objeto inteligente que básicamente reconoce si es como de tipo vectorial o bitmap, aunque tiene una desventaja: no se puede editar, solamente se puede escalar. Podemos convertirlo en píxeles, podemos importarlo como un trazo o como una forma. En este caso le vamos a dar, para esta primera
este primer objeto le vamos a dar un clic como objeto inteligente. Le damos OK y vas a ver que aquí ya me aparece el objeto. Aquí me aparece Vector Smart Object o objeto inteligente vectorial. Y vamos a seleccionar cuando pegas algo te aparecen estos controladores como para que puedas escalar. Ahorita voy a mover con la herramienta que tenemos. Voy a acomodar y voy a hacer ligeramente más pequeño. Si tu objeto no es proporcional, presiona la tecla Shift para que sea proporcional. Y una vez que ya tenemos esto, presionamos la herramienta de Move para que termine el proceso de importar. Fíjate cómo el icono de esta capa tiene una pequeña nube y me está indicando que es un objeto diferente a todas las capas anteriores que teníamos, que eran de píxeles. Realmente, si yo le quiero aplicar sobre esta capa algún tipo de pintura, de acuerdo a cómo venga la información, no me va a dejar. Fíjate cómo aquí selecciono el pincel y no me deja. Como a esta imagen no le voy a hacer ningún cambio, me es suficiente tenerla en este tipo de objeto inteligente vectorial. ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener? Que puede ser escalable. Eso sí lo puedo hacer. Puedo tener la capa. Voy a ir a Free Transform. Y este objeto lo puedo agrandar y no va a perder calidad porque es de tipo vectorial. Es un objeto que adquiere ciertas propiedades que vienen de Illustrator, que es en sí la información de tipo vectorial. Entonces para esta ocasión me sirve bastante, porque no sabemos si de pronto tenemos que hacerlo más grande o más pequeño. Voy a ponerle comando Z o voy a ir al History porque el tamaño que había seleccionado estaba bien. Y ahora vamos a hacer la parte tipográfica que tenemos por acá. Aquí tenemos 3 capas. Para no complicar mucho ahorita el tema de la tipografía, vamos a utilizar una tipografía Arial, que es una tipografía que van a tener todas las computadoras. Es una tipografía de sistema y como no estoy seguro si cuentas con alguna tipografía idéntica a esta, vamos a trabajar con una tipografía tipo Arial. Fíjate, entonces aquí seleccioné en mi boceto, es una tipografía Arial regular y vamos a poner primero Noches Palacio. Esa palabra de Noche Palacio la vamos a poner de una vez a un tamaño de 24 puntos, pero vamos a seleccionar primero que tenga el color que es igual a este de Totalmente Palacio. Voy entonces a mi boceto, voy a utilizar la herramienta de el eyedropper o gotero, doy un clic para que seleccione el color. Fíjate como aquí ya cambió, para que veas cómo cambia el color, y luego voy a seleccionar la tipografía. Ahí está el primer elemento. Vamos a ponerlo en mayúsculas y le vamos a poner noches, y debe ser noches de, entonces noches de, y es la tipografía Arial regular. Vamos con la herramienta de Move a acomodar esto. Ahorita ligeramente, todavía no es el acomodo final. Y tú puedes duplicar una capa. Si ya tenemos como la tipografía y el color, puedes duplicar la capa, puedes arrastrarla hacia lo que es el icono de nueva capa. Fíjate cómo esta capa es de tipo de texto. Es un poco el objetivo también de este tutorial, es que tú pudieras conocer como diferentes tipos de capas. Todas las que habíamos utilizado eran capas de píxeles y la única cuestión que quizá teníamos diferente es que algunas tuvieron mascarillas,
En este caso tenemos ya una capa vectorial y tenemos dos capas que en este caso son de texto. Voy a mover con la herramienta de Move la copia y voy a seleccionar mi herramienta de texto. Le voy a dar doble clic sobre el texto y voy a poner noches de enigmáticos. Vamos a poner la palabra enigmáticos. También en altas. Enigmáticos. Lleva acento en la A. Es muy importante cuando hacemos proyectos como estos que no se nos vaya ninguna falta de ortografía. Y le voy a dar doble clic y el tamaño de esto va a ser de 48 puntos. Es un poquito más grande. Ahorita quizá este no sea el tamaño final. Ahorita lo que quiero es tener todos los elementos como para empezar a tener tratamientos. Y el último tamaño o el último texto que necesitamos con el último tamaño va a ser de 36 y va a tener la palabra descuentos. Voy a duplicar esta capa. Además de duplicarla por aquí, si tú presionas la tecla Alt u Option y tienes la herramienta de mover, te permite hacer un duplicado sin tener que arrastrar de aquí para acá. Entonces es como una forma también rápida de hacer duplicados. Voy a seleccionar la herramienta de texto y aquí vamos a poner la palabra descuentos. Voy a seleccionar todo y esto tenía un tamaño de 36. Hasta aquí tenemos entonces ya nuestros textos. Ya hemos agregado algunas capas. Todavía no es la posición final, pero vamos incorporando los elementos que necesitamos. Es muy importante para no sacrificar el rendimiento de tu computadora que los programas de diseño, si ya no los vas a ocupar, los cierres. Aquí ya la parte de la tipografía de Palacio ya no lo necesitamos por el momento, este archivo. Es importante, fíjate cómo ahorita yo tengo varios softwares. No necesito tener abierto Illustrator, no necesito tener abierto Chrome. Y entonces es importante que tú cierres, porque si no, reduces la capacidad de procesamiento de forma adecuada de tu computadora. Voy a cerrar aquí en este caso Illustrator, File o Quit si estuvieras en Windows, o Illustrator, Quit Illustrator. Y también lo mismo voy a hacer con Google, que lo tenía abierto porque había hecho la búsqueda para lo que era Brands of the World. Aquí también voy a cerrar para tener nada más el software que se está utilizando en el momento. Ahora bien, vamos a ir a la carpeta de collage y vamos a abrir con Photoshop la imagen que se llama 15154 Hot Team Smoke. Vamos a abrirla. Luego voy a arrastrar al icono de Photoshop, o le puedo dar botón derecho, abrir con Photoshop, o podría ir a File, dentro de Photoshop, File, Open. En general a mí me gusta muchísimo más simplemente arrastrar la imagen hacia el icono de Photoshop, no hacia la ventana de Photoshop, esto está mal, sino al icono de Photoshop. Aquí esta imagen, vas a decir, no tiene nada. Sí tiene información. Voy a poner una capa negra para que veas que sí hay información. Fíjate cómo sí hay información del humo. Simplemente, como es un archivo PNG, no se ve sobre blanco la información. Pero ahí está. Vamos a seleccionar la capa 1. Incluso no es necesario tener la capa 2 que yo generé, nada más lo hice para que pudieras ver que sí hay información. Vas a seleccionar la capa con la herramienta de mover, vas a ir o vas a arrastrar hacia el icono o a la pestaña, vas a arrastrar hacia esta pestaña de tu archivo. Esto se llama Pick and Drag. Entonces muevo, llego a la pestaña y suelto, y eso me va a colocar mi imagen. Va de nuevo porque bueno, ya si la está soltando, es
es importante que veas probablemente te aparecen aquí algunos mensajes. Hay algo que no hemos hablado que después te voy a explicar que tiene que ver con los perfiles de color para la impresión. Entonces ahorita simplemente aquí me está marcando un error de que no coinciden los perfiles de color. La fuente original tiene un Smart RGB y aquí estoy trabajando con un Adobe RGB. Le vamos a dar OK sin que ahorita importe demasiado. Ya tenemos entonces el humo. Recuerda ponerle nombres a todos tus elementos, a todas las capas. Aquí le vamos a poner humo y vamos a, con la herramienta de Move, a acomodar en la parte inferior esta primera capa de humo. En nuestro boceto, si te puedes fijar, hay varias capas de humo. No es nada más una. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a tener la herramienta de Move. Voy a presionar la tecla Alt. Ahí tengo la tecla Alt u Option, de acuerdo al teclado que tengas. Si es un teclado más nuevo es Option, pero en teclados viejos es probable que aparezca Alt. Dejo sostenido y hago una copia de lo que es el humo. Y aquí vamos a aplicar en esta copia lo que ya habíamos hecho anteriormente, que es una mascarilla. Voy a seleccionar la capa, voy a dar un clic y voy a activar una mascarilla. También antes de trabajar con la mascarilla voy a poner la capa de la tipografía hasta arriba. Ahorita la voy a ocultar, pero al final de nuestro diseño esto tiene que estar hasta arriba. Entonces ya la estoy acomodando. Tú puedes acomodar tus capas moviéndolas al orden que tú necesites. La voy a ocultar con el icono de visualización de la capa. Y ahora sí, en este humo voy a seleccionar lo que es la mascarilla. Voy a seleccionar mi herramienta de pincel y recuerda que esto funciona. Pinto de negro y va a ocultar, y si quiero recuperar píxeles pinto con blanco. Vamos a seleccionar un pincel lo suficientemente grande. Un comentario general: fíjate cómo mi cursor ahorita aparece con una X, no se ve el tamaño del pincel, aparece con una cruz. Eso es el modo de precisión que tiene lo que es Photoshop. Es porque tengo la tecla de mayúsculas activa. Voy a desactivar en este momento la tecla de mayúsculas y fíjate cómo se ve el pincel. Ahorita tengo un pincel especial. Vamos a seleccionar un pincel normal, un soft round, un pincel suavizado, e insisto, ahí estoy presionando la tecla de mayúsculas y aparece el modo de precisión. Y si presiono o desactivo la tecla mayúscula, ya se ve el tamaño del pincel. Voy a aumentar el tamaño de esto para poder borrar adecuadamente. Y voy a poner una opacidad como del 50 para ir borrando ligeramente, para integrar el humo que tiene que ir saliendo de lo que es esta mesa y que se tiene que ir integrando con lo que tenemos abajo. Entonces ahí hago ligeramente esfumados hasta que ya se vea integrada esta parte con esta otra parte. Voy a duplicar otra vez la capa de humo. Lo voy a hacer por acá. Voy a duplicar. Es un poco lo mismo como tú desees duplicarla. Voy a seleccionar mi herramienta de Move y voy a mover esto para acá. Ahora el humo, ahora lo vamos a poner de esta dirección hacia acá. Tú puedes una capa, cualquiera que sea, invertirla. En el menú de Edit tienes Transform o Transformar y vas a tener una opción que dice Flip horizontal o espejo horizontal. Y entonces aquí ya tenemos esta capa, se invirtió
la voy a acomodar y ahí voy integrando el humo. Comparando con nuestro boceto, ya tenemos más o menos parecido. ¿Por qué aquí se ve más oscuro? Porque tengo una capa negra que ahorita tengo acá, que después vamos a aplicar, pero ahorita ya tenemos básicamente lo que sería el humo de una manera muy parecida entre el boceto y lo que es nuestra imagen final. Si de pronto esto lo ves muy marcado, puedes bajar un poquito la opacidad de tu capa para que se integre, pero ahorita me parece bien que se quede así. Vamos a ver si le pusimos aquí arriba, también tiene un poco más de humo, ¿sí? Entonces tenemos realmente 4 capas de humo. Las que tenemos aquí abajo, que fueron 3, y esta que está en esta parte superior. Entonces vamos a nuestro archivo. Otra vez vamos a seleccionar la capa humo. Voy a presionar Alt y voy a duplicar esa capa. Entonces ahí tengo otra vez el humo. Voy a... La que dupliqué fue la capa 3. Voy a revertir. Y era la que era la capa de humo. Lo voy a hacer por aquí. Y esa capa la voy a poner hasta arriba. Y la voy a mover. Nada más para tener aquí otra referencia de humo. Como es una capa que nada más tiene un efecto, la vamos a escalar un poquito para que el humo pueda llegar un poquito. No es común escalar, no es recomendable, pero como es parte de un efecto, no va a haber mayor problema en esta imagen. Entonces voy a ir a Edit, voy a ir a Free Transform y la voy a... si tienes una versión reciente de Photoshop, necesitas presionar la tecla Shift. Si es una versión vieja, no. Y entonces aquí deformo un poquito el humo, doy Enter para que se ejecute, o selecciono la herramienta de mover y vamos a borrar de nueva cuenta con una mascarilla. Selecciono aquí una mascarilla, selecciono mi pincel y voy a ocultar una buena parte del humo. Acuérdate que la opacidad no estaba al 100% para que fuera más sutil. Aquí estoy ocultando parte del humo para que se vuelva... Aquí quiero resaltar a mi personaje, ¿no? Que no se pierda detalle de mi personaje. Aquí la parte de afuera la estoy como disimulando un poquito. Fíjate como aquí había todavía humo. Y básicamente ya tenemos ahora sí nuestras 4 capas de humo integradas. Ahora, cuando tú tienes varias capas de una sola cosa, puedes hacer carpetas. Hay un icono aquí abajo en Layers que permite hacer carpetas. Voy a hacer una carpeta y esto genera un grupo 1 y ese grupo 1 va a poder tener varios elementos. Voy a seleccionar, presionando la tecla Shift, estas 4 capas, las voy a meter ahí y a partir de este momento los elementos ya van a estar contenidas en esa capa. Fíjate cómo si activo ese grupo, más que una capa es un grupo, y puedo visualizarlas todas. Puedo colapsarla aquí con este icono que tenemos. Puedo abrirla o colapsarla y al grupo le voy a poner el nombre correspondiente, que va a ser grupo humo. Y entonces ya tenemos ahorita generado otro elemento más de lo que es nuestro archivo. Voy a agrupar la tipografía también. Voy a seleccionar otra forma de agrupar. Puedes seleccionar primero las capas que desees, luego presionas el icono de crear nuevo grupo y esos 3 elementos se meten al grupo. Es un poquito más rápido hacerlo así. Aquí le vamos a poner texto
o textos. Y entonces esto también es importante para optimizar como toda la parte de el largo de nuestras capas. ¿Ok? Entonces ya tenemos prácticamente una buena cantidad de elementos. Tengo por aquí el palacio. ¿Qué nos hace falta? Generar poner una capa de forma, y esa capa de forma duplicarla, y también hacer un efecto de pincel que esté por aquí. Ahora, antes de continuar, es importante que también el humo y los efectos, tú consideres, esta parte también tiene que ver mucho con apreciación o estética personal. Entonces puedes de pronto tú variar un poquito la posición del humo de acuerdo a tu propio criterio, pero más o menos se debe de parecer. Vamos a acomodar también aquí estas capas. Los textos tienen que estar prácticamente hasta arriba. Vamos a generar una capa de pintura. Vamos a seleccionar aquí capa nueva. A ese le vamos a poner como nombre pincel especial. Este lo voy a colocar abajo de los textos porque necesito que mi tipografía esté hasta arriba y no sea afectada por el pincel. Y ahora lo que vamos a hacer es ver en las opciones del pincel. Vamos a seleccionar nuestro pincel. Vamos a abrir lo que son aquí donde están los pinceles. Tenemos en la parte de abajo tenemos una mayor cantidad de pinceles. Yo normalmente utilizo en Photoshop los pinceles que son generales. En este caso, todos estos que están aquí. Pero podemos encontrar otros tipos de pinceles que emulan o sirven para hacer pintura digital. Hay software especializado para hacer pintura digital, y Photoshop no es la excepción como para hacer pintura digital. Y entonces aquí tenemos una carpeta que dice Special Effect Brush. Si no lo visualizas de esta manera, es porque quizá tienes aquí la distribución nada más. Yo lo tengo Brush Name y Brush Stroke. Entonces nada más fíjate que tengas la carpeta de efectos especiales y busca el que se llama el primero, que se llama Kyle's Spatter Brush. Este pincel nos va a permitir esparcir una serie de puntos que son los que tenemos en esta parte, en este efecto. Ya también te recomiendo, una vez que ya no ocupes algún archivo, como aquí el archivo del humo, que también lo cierres, porque eso también le reduce capacidad de procesamiento a tu computadora. Voy a ponerle aquí no guardar. ¿Por qué te digo? Porque esto es importante. Fíjate esta imagen que ahorita estamos procesando. Aquí dice que si no tuviera capas, la imagen va a pesar 32 megabytes, pero fíjate cómo ya dice 446 megabytes. Esto, ¿por qué sube tanto el peso de la imagen? Porque tengo muchísimas capas. Photoshop en especial es un programa que demanda mucho de tu computadora para procesar la información. Ahorita esta imagen necesita al menos de casi 2 GB para poder procesar correctamente la imagen, 2 GB libres en tu disco duro. Entonces es importante si en su momento cerrar programas y archivos que no estamos utilizando. Aquí, bueno, entonces queremos lograr estas pinceladas. Vamos a seleccionar nuestra capa de pincel especial. Primero vamos a tomar nuestro gotero, doy un clic para copiar el color de la tipografía de Palacio que ya habíamos también ocupado acá, y voy a esparcir
Fíjate cómo va a ser un trazo libre que va a recorrer de lado a lado. Voy a hacer el... Puedes presionar el mouse y luego soltar. Lo importante es que no toque lo que es la cabeza de tu personaje. Si de pronto no te gustó el trazo, puedes con el history regresar algunas pinceladas. Quiero que cotejes, mira a la altura que está, ¿sí? En dónde está ese trazo, está bastante más arriba. Entonces voy a mover mi imagen para ver esta zona. Aquí esta imagen es un poquito más cuadrangular porque la editamos. Entonces aquí voy a poner mi pincelada y esta pincelada va a ir de un lado a otro. No, que no sea demasiado exagerada. Y de nueva cuenta, si de pronto se va esa pincelada sobre alguno de sobre el rostro, por ejemplo, del personaje, lo que podemos hacer, bueno, primero puedo mover la capa hacia arriba. Selecciono con la herramienta de mover mi capa y la voy a desplazar ligeramente. Ahorita me selecciona automáticamente la capa de atrás. Voy a ponerle comando Z. Voy a darle un clic en algún lugar donde esté la mancha para que reconozca que estoy seleccionando y voy a mover ligeramente hacia arriba. Tampoco quiero que me tape demasiado lo que es la luna, pero no te preocupes, hagamos el trazo. Voy a poner un poquito más, voy a comparar por aquí, ya más o menos quedó bien. Y voy a limpiar un poquito. Lo puedes hacer con una mascarilla o si lo deseas, en este caso puede servirte si la herramienta de goma. Nada más verifica de nueva cuenta que tengas un pincel normal. Ya ahorita voy a regresar a los pinceles normales, un pincel suavizado y voy a borrar en la capa. Estoy utilizando la herramienta de goma. Vamos a borrar. Esta herramienta ahorita tiene una baja opacidad. Voy a aumentar para que borre un poquito más rápido. Solamente para rescatar las zonas en donde no quiero que me toque otros elementos, que en este caso es la cabeza de nuestro personaje y que no me tape la luna. Y hasta ahí vamos ya prácticamente incorporando casi todos nuestros elementos. Nos falta tener estas formas. Y bueno, nos faltan otras capas. Fíjate cómo esta imagen en general es bastante más oscura. Pero ahorita quiero tener todos los elementos y después unificar. Bien, entonces vamos a utilizar una nueva herramienta para hacer un nuevo tipo de capa que se llaman shapes. Vamos a seleccionar, acá tenemos las herramientas de rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea. Y hay una que dice herramienta de forma personalizada, Custom Shape Tool. Vamos a darle un clic y aquí, si te fijas, yo tengo en la parte superior varias formas. Tú seguramente no vas a encontrar todavía la forma que yo tengo aquí, que es la forma decorativa que escogí, que es esta, porque tengo que adicionar. Nosotros tenemos una biblioteca de formas que puede jalar Photoshop. Tienes que darle un clic a este icono de engrane y aquí tenemos las bibliotecas. Yo ya tengo cargada la biblioteca que era la de ornamentos. Voy a cargar, por ejemplo, ahorita la de música. Tú vas a cargar la que dice ornamentos. Voy a cargar yo la de música para que veas cómo me pregunta. Cuando cargas una biblioteca, aquí te dice adicionar, o sea, hacer el apéndice o nada más darle OK. Si nada más un OK te va a sustituir. Vamos a ponerle append. Fíjate cómo aquí me aparecieron unas notas musicales. En tu caso, dándole a ornaments, te debe de aparecer estos diferentes iconos. Vamos a seleccionar la forma que tiene como una especie de adorno con una estrella o una flor. Y lo mismo, tengo que seleccionar mi color, en este caso amarillo. Aquí también
Fíjate cómo tengo ya el amarillo cargado porque he ido seleccionando algunos colores. Y si yo pongo la forma, voy a poner ahorita una forma, me está apareciendo con un contorno. Ahí lo que tenemos dos opciones, o poner el contorno del mismo color para que se vea la forma, o en su defecto quitarle el contorno por medio de este botón. Ahí le quité el contorno y nada más se ve el relleno. Esto que tenemos aquí, si te fijas acá, es una capa especial, una capa nueva que no habíamos utilizado en este tutorial, que se llama Shape, o es una capa de forma. ¿Cómo la reconozco? Porque aquí aparece un pequeño cuadrito con 4 como nodos. Vamos a ponerle un nombre. Aquí le vamos a poner ornamento. Y esta capa la vamos a acomodar. Esto también es vectorial, se puede agrandar. Si nosotros, aquí voy a ponerle comando Z porque volví a seleccionar el fondo. Si tú quieres que algo no se te mueva, fíjate cómo aquí se está moviendo el fondo y tú puedes seleccionar la capa y tienes con la capa seleccionada tienes un botón que te bloquea la capa y aparece aquí un candado. Entonces ahorita no puedo mover, estoy moviendo otra capa, pero ya no estoy moviendo lo que es la capa de los árboles. Aquí voy a regresarme para que esta capa también le voy a poner candado para que no se me mueva. Ya está bloqueado este fondo negro. Ya está bloqueado momentáneamente esto. Es importante recordar qué capas bloqueaste, porque de pronto no puedes editar y es porque la bloqueaste. Entonces, este elemento que te estaba comentando es un elemento que es de carácter vectorial. Lo puedes escalar. Voy a demostrarte esto. Voy a ir a Edit, Free Transform. Y fíjate cómo lo voy a agrandar. ¿Sí? Y voy a presionar la herramienta de Move. Y el contorno de esto mantiene su perfil o su detalle. Si yo me acerco, fíjate cómo en los contornos, si te acercas demasiado, pues sí se va a notar los píxeles, pero es porque me acerqué al 200%. Pero en general, estas líneas se ven con una muy buena definición en su contorno. Entonces, este elemento lo voy a mover y lo voy a acomodar. Voy a regresar aquí la escala, le voy a poner aquí. Voy a moverlo y otra vez Edit, Free Transform o comando T. Voy a hacerlo más pequeño. Presiona Shift para que no lo deformes. Aquí estoy presionando Shift para que se escale de manera proporcional. Y esto va a ser nada más como un elemento de complemento. Aquí también vamos a cuidar que no se contraponga mucho este elemento con la tipografía. Entonces debe ser más pequeño. Otra vez, comando T o Free Transform. Voy a presionar Shift para escalarlo proporcionalmente. Y ahí ya tengo este primer elemento. Voy a presionar Alt y lo voy a duplicar y lo voy a poner por acá. En nuestro boceto teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y este más grande que para ver cómo se veía esta zona lo eliminé, pero son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el más grandecito que tenemos aquí. Entonces acá vamos a empezar a mover este objeto. Cada vez lo voy a ir haciendo más pequeño. Otra vez Edit, Free Transform. Lo voy a hacer más pequeño. Presiono Shift para la escala. Y voy a ir acomodando. Voy a duplicar los 5. Voy a presionar Alt. Tengo una copia por aquí. Alt. Tengo otra. Ahí es lo que les decía. Aguas con la selección automática. Aquí se me movió. Hice una copia de una de las capas. Porque como no está bloqueada, no le di con precisión a la forma. Aquí lo que voy a hacer es revertir, ¿no? Entonces selecciono este elemento, verificar que aquí efectivamente está ornamento. Voy a presionar Alt y ahora sí duplico. Tengo 1, 2, 3, 4
voy a hacer lo mismo, Alt 5 y uno más pequeñito que va a estar por acá. Ahora se ve este patrón un poco ficticio. Vamos a rotar y escalar para que se vea un poquito más uniforme. Voy a acomodar este un poquito por aquí. Voy a acercarme con mi... Acuérdate que en la sesión pasada te expliqué el Navigator. Si prefieres utilizar el Navigator para acercarte está bien. Aquí es importante acercarnos porque necesitamos ir haciendo escalas detalladas. Ya había hecho una diferencia entre este tamaño y este. Voy a seleccionar esta capa. Voy a otra vez Free Transform y voy a rotar un poquito este elemento. Que no esté totalmente en horizontal. De hecho, este también lo voy a rotar un poquito. Presiono Enter para ejecutar o la herramienta de Move. Selecciono ahora este. Comando T. Hago más pequeño. Este debe ser más pequeño que el anterior y lo voy a rotar en otro sentido de manera aleatoria. Quizá este lo puedo poner como por aquí, que hay un buen espacio. Después este lo voy a hacer también más pequeño, comando T, más pequeñito que este. Puedes tomar como aquí la referencia y también otra vez comando T para rotar un poquito. La idea es que no queden totalmente horizontales todos. Otra vez, siguiente, comando T más pequeño. Aquí hay que seleccionar la capa. El comando T más pequeño con Shift. Una pequeña rotación hacia el lado contrario. Quizá todavía un poquito más pequeño. Y finalmente este va a ser muy pequeñito, chiquito. Ahí pequeño con Shift para que sea proporcional. Le voy a rotar ligeramente y le voy a dar aquí, lo voy a terminar acomodando. Vamos a ver el elemento global cómo se ve, y entonces ya tenemos como casi todos los elementos que requiere nuestro cartel, pero ya ahora tenemos que hacer tratamientos para que todo se unifique, porque toda esta parte de noches enigmáticas, primero el texto está muy abajo, este elemento pues también lo voy a bajar. Vamos a aprovechar ahorita apoyarnos en líneas guías. Vamos a ir al menú View y vamos a el menú Show y vamos a activar, View Rulers. Si te fijas, si no las tenías activas, aquí yo tengo mis líneas guías y voy a ligeramente nada más poner unas líneas guías para poderme orientar y que los elementos estén un poquito mejor acomodados, tener una distribución ligeramente homogénea. No, lo podemos hacer muchísimo más preciso, pero aquí nada más queremos que los márgenes, que tener una referencia de márgenes. Entonces, ya que tengo esto, voy a mover esta capa hacia esta posición. Enigmáticos va a quedar, bueno, toda esta capa que tiene la tipografía la voy a seleccionar y la voy a mover un poquito más hacia arriba. Aquí se abrió nada más la capa. ¿Cómo le hacemos para que se mueva todo esto junto? Voy a ponerle cancelar el movimiento. Voy a seleccionar lo que es la carpeta, ¿sí? Esta carpeta, y aquí en lugar de autoseleccionar capa o layer, voy a ponerle seleccionar grupo, y entonces ahora cuando yo mueva cualquier elemento de ese grupo se va a mover juntos. ¿Ok? Entonces fíjate cómo la tipografía ahorita ya se movió junta. Obviamente esto va a implicar reacomodar algunos elementos. Voy a bajarla todavía un poquito más, como por aquí. Esta línea guía pues fue nada más una referencia para dejar un buen margen. Nunca dejes elementos. Tú no podrías dejar
este texto del logo del palacio al borde. Para eso son estos márgenes rápidos que puse, que ahorita me sirvieron como elemento para justificar como ciertos elementos. Si estas líneas guías de pronto las quieres ocultar, no hay problema. Tienes aquí en View, ahora sí, Show, y puedes ocultarlas. Ahorita ya las voy a ocultar. Voy a seleccionar este shape, ya lo seleccioné por acá, y lo voy a mover. Ya se me seleccionó la capa de atrás. Voy a regresar. Tú puedes seleccionar el shape, el ornamento, que en este caso es este que está por aquí. Pues si no te acuerdas cuál es, puedes aquí ver el ojo, lo voy a seleccionar, y pues para moverlo, si es un poquito difícil, puedes ocupar las flechas de tu teclado. Aquí voy a mover este elemento con las flechas de mi teclado. Voy a acomodarlo por acá. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Edit, Free Transform, ligeramente más pequeño. Voy a rotarlo otro poquito más. Lo voy a volver a mover para acá abajo. Este quedó un poco grande. Otra vez comando T, lo voy a hacer ligeramente más pequeño. Seleccionando Shift, lo voy a colocar como por aquí. Entonces ya tenemos estos elementos. Todavía necesito mover un poquito más mi tipografía hacia arriba. Ahí va a quedar. Vamos entonces ahora ya a detallar como mucho nuestra imagen. Vamos a empezar a afinar ya detalles del fin de este ejercicio. Primero fíjate cómo está aquí la distribución tipográfica. Tenemos noches, luego desplaza, y luego la N está a la altura de descuentos. Entonces vamos a hacer que esa misma distribución se emule o esté en este archivo. Entonces primero tenemos noches, luego esto va a estar ¿qué necesitas hacer si ahorita se está moviendo todo junto? Esto es porque está como grupo. Vamos a ponerle como capa. Le doy un clic a enigmático y puedo mover. Entonces nada más aquí voy a volver a activar las líneas guías. Mostrar. Show guides. Para que aquí pueda tener la referencia. Entonces la palabra que va a estar más pegada hacia acá es descuentos. Voy a acomodar y la voy a mover hacia acá. Puedes utilizar, hacer mano o echar mano de lo que son las flechas de tu teclado. Noches va a estar a la altura de la D, un poquito más hacia abajo, y este se va a desplazar bastante más para acá. Ahorita no te preocupes todavía si este elemento de pronto no se ve, porque vamos a hacer una serie de efectos para evitar o garantizar que la tipografía se lea correctamente. Entonces esto está desfasado hasta la altura más o menos de la C. Hay que hacer más intenso el desfase para que nos acerquemos muchísimo más a lo que originalmente se había planificado. Ya que tenemos esta distribución, nos va a ser conveniente también acomodar otra vez estos pequeños ornamentos. Voy a seleccionar este primero, lo voy a colocar hacia acá. Este voy a aprovechar para moverlo más hacia acá. Esto va a depender también de la distribución que tú hayas logrado en tu trazo y cómo cae la información. Va a haber unas ligeras variaciones. Voy a hacer más pequeño este. No, ese no. Este. Un poquito más pequeño.
porque quiero dejar libre el cabello de nuestra momia. Esto para acá, un poquito más hacia abajo. La idea es que hagan como un complemento y quizá tantito más para arriba. Ok, ahora vamos a hacer una capa aquí abajo para que se lea mejor el palacio. Necesitamos hacer dos cosas con respecto a nuestro boceto. Vamos a oscurecer, no tanto como se tiene aquí, está demasiado oscuro, y eso, si nosotros hacemos una impresión por ejemplo en láser, saldría totalmente oscuro. Incluso en casi cualquier sistema de impresión, esta imagen saldría todo esto muy oscuro. Entonces vamos a hacer un shape para poner aquí atrás de totalmente palacio una capa negra para poder oscurecer adecuadamente y se note más lo que es totalmente palacio. Entonces, donde tenemos palacio, aquí tenemos nuestro texto, está la capa de Vector Smart Object, que aquí debería ser Vector Palacio, y vamos a hacer un rectángulo. Vamos a ir a la herramienta de rectángulo. Quiero que ese rectángulo tenga un relleno negro. Aquí voy a seleccionar el Sin Stroke y voy a hacer un rectángulo que va a cubrir. No debe tener stroke. Y vamos a acomodar la capa. En ocasiones, cuando yo trabajo con capas y no lo había acomodado correctamente, esto no se debe quedar así, obviamente. Entonces, en ocasiones cuando trabajo con capas o con formas o con texto, se puede procesar para que se transforme en píxeles. A eso se le llama rasterizar. Elementos que se pueden rasterizar son los shapes, las capas Smart de vectores y el texto. En este caso voy a vectorizar este rectángulo, a rasterizar de vector a este elemento. También es escalable porque es una forma. Voy a ir hacia la capa del menú de layer a la opción que dice layer rasterize, y en este caso shape o capa rasterizar forma. Y entonces ya vamos a obtener aquí, fíjense cómo desapareció el icono de la forma. Si yo no hubiera hecho ese rasterizado, esta forma que tengo aquí no podría hacerle el tratamiento que vamos a hacer a continuación. Yo no quiero que se vea un pegote ahí totalmente cuadrangular. Quiero que mi forma nada más me dé como una pequeña impresión de sombreado. Déjenme mostrarles en el ejemplo. Aquí está. Fíjense cómo esto va a tener ese mismo efecto, va a sombrear. ¿Ok? Entonces ya rasterizamos. Habíamos ido a layer, rasterize, en ese caso shape. Ahora vamos a ir a efectos o filtros, blur, y vamos a poner un desenfoque gaussiano muy alto. Aquí lo que quiero es que esto se desenfoque, los contornos se van a desenfocar. Voy a exagerar. Este número de píxeles va a depender del tamaño de la imagen, no es que sea siempre el mismo valor. De hecho, este desenfoque gaussiano está siendo muy alto. Voy a darle OK. Esa capa la voy a mover un poco más hacia abajo. Y aquí la estoy acomodando con la tecla con las flechas. Y le vamos a poner
Fíjate cómo aquí en el boceto esa capa tiene un modo de fusión o blending mode. Esto que nosotros tenemos aquí, nuestra información se puede procesar como con diferentes efectos. Fíjate, por ejemplo, los que son lighting, lo que hace es que la, la capa se procese de una manera diferente, como si tuviera más luz. Aquí vamos a aplicar o una de dos, o el multiply o el color burn. Y en general a mí me gusta bastante ocupar el multiply. Entonces vamos a nada más a cotejar. La buena ventaja de estas nuevas versiones de Photoshop es que te permiten ver como en tiempo real cómo se ejecuta. Incluso este de overlay también se ve interesante, pero vamos a ponerle la opción de multiply o multiplicar. Y esto lo que hace es que se fusiona un poquito con el fondo, donde hay colores blancos, va a fusionarse. Y vamos a bajarle un poquito la opacidad. Tampoco queremos que se vea demasiado marcado. Voy a mover todavía esto un poquito más para abajo. Ahí. Entonces ya tenemos una buena lectura de lo que es el fondo palacio. Voy a hacer un poquito más grande la capa de la forma para que esto se suba ligeramente más. Ahí está. Y doy enter. Ahora vamos a procesar el que haya una especie como de en el trazo que también tenga como humo. Si te fijas, esto tiene como una especie de humo que no tenemos todavía acá. Para eso vamos a seleccionar esa capa, que era la capa que se llamaba algo así como pincel. Voy a darle un clic para que el pincel especial, está aquí la capa. La voy a duplicar. Simplemente la voy a duplicar aquí. Esa copia le vamos a poner aquí barrido. Voy a ponerla en la parte de abajo y la voy a mover ligeramente unos píxeles. Vamos a hacer dos cosas. Aquí vamos a esta capa la vamos a contrastar. Voy a ocultar momentáneamente la capa definitiva y la de barrido. Voy a hacer dos cosas. Voy a ir a imagen, ajuste, y le voy a poner saturación. Voy a hacer que esta capa se vea, tenga más luminosidad, ¿sí? Fíjate como si le pongo toda la luminosidad se va como hacia blanco. Vamos a dejarle ligeros tonos amarillos. Y una vez que tenemos esta capa, le voy a poner también un desenfoque gaussiano, filter, blur, Gaussian blur. Este no va a ser tan marcado como el anterior, Gaussian blur. Fíjate cómo ahí tan alto desaparece. Entonces va a ser de menos píxeles, como por ahí. Le vamos a dar OK. Vamos a activar la otra capa para ver. Y la voy a desfasar ligeramente con las flechas. Voy a mover esa capa un poquito. Y le voy a bajar también un poco la opacidad. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia con y sin. Esto nada más le va a dar un poquito de volumen a ese efecto. Al hacer ese efecto, perdemos todavía más la tipografía. Entonces, lo que requerimos es a la tipografía ponerle también un efecto. Fíjate cómo acá la tipografía ya tiene algo que se llama, si yo selecciono enigmático, tenemos un efecto que en este caso se llama Other Glow o destello exterior.
Es un destello exterior, en este caso negro. Voy a poner esa capa sobre una zona blanca para que puedas apreciar. Mira cómo tiene ese destello. Se ve un halo. Ese destello normalmente la voy a editar y la voy a poner en el color original. Normalmente es blanco y tendría ese efecto, ¿no? Pero aquí queremos lo contrario, queremos que sea negro para que ayude a aumentar la lectura de la tipografía. Vamos entonces a ponerle en nuestro archivo, vamos a ponerlo primero en la capa de enigmático. Fíjate cómo aquí todo esto ya carece de una lectura correcta. Vamos, para ponerle ese efecto, tenemos acá abajo una FX y fíjate cómo hay una que dice destello exterior o outer glow. Eso te va a abrir la capa de estilos y lo que vamos a hacer es modificar aquí mi estilo. Fíjate cómo ya mejoró. Había copiado la última referencia del último efecto que ya teníamos. Entonces vas a tener en Blending Mode, vas a poner normal. Vas a aumentar la opacidad porque normalmente la opacidad es poca. Vas a cambiar del color blanco al color negro. Vas a decir que la técnica esté suavizada y vas a aumentar la cantidad de píxeles. Vamos a ponerlo a 50 y bajarle un poquito la opacidad como al 90. Entonces ahí fíjate, sin el efecto y con el efecto, como aquí me ayuda también a enfatizar la lectura de lo que es el texto. Y le damos OK. Y un efecto se puede copiar hacia otras capas. Para copiarlo debes posicionarte sobre aquí donde dice efecto. Puedes presionar el botón derecho de tu mouse o control o comando. En el caso de Windows es el botón derecho del mouse, en el caso del Mac es control, y aquí me aparece esta opción que dice copy layer style. Si yo me voy a otra capa, fíjate cómo ese efecto se va ahora a aplicar a noches y después lo voy a aplicar a descuentos. Voy a darle botón derecho y con control, y ahí me va a aparecer otra vez la opción de paste layer style. Y entonces aquí tú puedes ocultar, mira como en esta zona, me voy a acercar para que lo puedas ver. Fíjate cómo noches, aquí puedo desactivar el efecto, y aquí lo que estoy haciendo es que se dé un poquito más oscuro el contorno para poder leer bien la tipografía. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con descuentos. Voy a presionar con control, un clic o botón derecho, y otra vez paste layer style. Y de nueva cuenta aquí puedes ver cómo me ayudó a mejorar la lectura de la tipografía, porque todo lo demás, bueno, toda esta parte que pusimos por aquí es ornamento. Voy a aprovechar también esta capa para ponerle o bajarle un poquito la opacidad para que se integre un poquito con el fondo, porque se ve muy marcada. En general, a todas estas capas le vamos a bajar la opacidad. Voy a seleccionar varias. La capa de ornamento que tenemos por aquí era la original. Le puse un 74, lo vamos a dejar en 75. Voy a seleccionar todas
y voy a ponerle aquí que tenga un 75%. Y entonces se oscurecen un poquito, ¿ok? Para que no estén todas totalmente marcadas. Y bueno, pues continuamos todavía corrigiendo nuestro archivo. Ya corregimos la lectura. Este en particular me parece que quedó muy transparente. Voy a subirle. Esto también tiene que ver con la apreciación, ¿no? Le voy a subir a este en particular como a 85. Este quedó bien, y estos que son más pequeños quedaron bien. Entonces, ahora ya hay elementos que todavía tenemos que retocar. Todo este fondo y todo esto que tenemos acá lo podemos oscurecer más. Cuando ya vas avanzando, en ocasiones es conveniente hacer una copia de tu archivo para poder integrar capas, ¿sí? Lo que nos falta prácticamente en nuestra imagen es oscurecer ciertas zonas, limpiar bien esta zona, que aquí todavía tiene como un contorno que no se ve muy bien, hay que limpiar y oscurecer cierta parte, ciertas zonas. Entonces, va a ser conveniente que ahorita guardemos este archivo, que además no lo habíamos guardado, File, Save, y este va a ser un archivo que me vas a entregar. Ya se darán las especificaciones, pero este archivo ahorita que pesa 489, casi 500 megabytes, necesitamos empezar a limpiar, porque ya nada más nos falta como oscurecer ciertas zonas. Entonces vamos a hacer un duplicado. Vamos a ir a Image, Duplicate, me va a hacer una copia. Aquí le voy a poner Collage versión 2 y vamos a limpiar las capas que ya podemos eliminar. De entrada, por ejemplo, mis líneas guías es algo que también ahorita ya puedo eliminar. Voy a ponerle Clear Guides. Voy a la capa de momia, todas estas que están desactivadas las vamos a echar a la basura. Voy a la capa en donde estaba nuestra momia contrastada y que tenía, la voy a unir. Voy a seleccionar estas dos y lo que voy a hacer es ir al menú y le voy a poner Merge Layers o acoplar las capas. Esas dos capas se van a ajustar en una sola, ya quedaron en una sola. Okay. Voy a hacer lo mismo con nuestro hombre de hojalata. Bueno, esta capa cobre que tenía de respaldo ya la puedo eliminar. Voy a las capas en donde tenía la selección, esto que ya no las estoy ocupando. Esta opción de la luna también ya estoy limpiando todo lo que no está ocupando y vas a notar como aquí ya bajó de entrada de 500 a 267 megabytes, de 500 a 267 aquí en la parte de abajo. Vamos a seguir limpiando. El humo está bien, bueno, podemos acoplar ya todo el humo. Si ya estamos seguros que el humo está bien así, puedo, aquí como lo voy a acoplar, voy a hacer una capa que esté vacía, voy a seleccionar el humo y le voy a poner esta opción que dice Merge Layers y ya hizo una capa que tiene todo el humo. Le voy a poner humo y esto me va a seguir bajando el peso de mis capas.
Luego el rectángulo sí lo necesito dejar, el vector de palacio también. Quizá ya el efecto que tenemos por aquí lo podemos ya unir junto con el ornamento. Si estamos seguros que ya todas esas capas, aunque estas capas sean de forma, de aquí hasta acá son capas de forma, yo puedo seleccionar estas que es pincel especial y las puedo acoplar, y lo que va a hacer aquí Photoshop es todas las capas las va a rasterizar. O sea, todos estos ornamentos los va a hacer una sola capa que ya va a ser toda de píxeles. Aquí le voy a dar un clic, le voy a poner Merge Layers. Apréndete el comando corto, que es comando E, y fíjate cómo tengo el ornamento, pero ya es también una capa de píxeles. Aquí le vamos a poner nada más ornamento, y entonces ya va siendo más sencillo empezar a procesar. La tipografía la voy a dejar así como está, y te fijas ya de un peso de 500 bajó a 231 megabytes. Vamos a guardar este archivo, vamos a ponerle save, que aunque hagas la copia y le pongas la descripción, todavía no está guardado. Vamos a darle un clic y le vamos a poner save, y el nombre que le estamos poniendo a este archivo es collage versión 2. Aquí me dice de la compatibilidad, le doy OK. Y bueno, ¿por qué era importante hacer esto? Porque voy a detallar, oscurecer y resaltar o ajustar todavía algunas cosas en mi momia, ¿sí? En mi momia todavía tiene algunos detalles que en mi boceto están como un poquito mejor. Estas, bueno, no se notan tanto. Estos perfiles que tenemos de la barda están muy marcados todavía en nuestra imagen, y todo esto está bastante más oscuro. Entonces lo que vamos a hacer, este collage 1 que pesa casi 500 megabytes, lo guardas, ya está guardado, y cierras el archivo para que no estemos cargando o sobrecargando con la apertura de muchos archivos. Vamos a acercarnos a lo que es la momia, y vamos a hacer igual. De la misma manera voy a hacer una copia por si alguno de los ajustes quedara mal. Entonces voy a duplicar esa capa, voy a ocultar la momia original y me voy a acercar. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate como hicimos esta parte con shapes, esto está demasiado marcado. Entonces vamos a aprender a utilizar una herramienta que se llama Blur Tool. Esa herramienta es un pincel que hace desenfoque, o en español se llama herramienta de desenfoque. Esa herramienta tiene una fuerza, y de acuerdo a qué tanto quieres que desenfoque, ahí tiene un 50. Fíjate cómo estoy desenfocando. Esto para integrar esa línea con el fondo. Esto va a integrar un poquito lo que es mi fondo. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Acá de este lado de la imagen se ve muy marcado, entonces aquí voy a desenfocar la fotografía. Recuerda que tiene una profundidad de campo, entonces este desenfoque estaría jugando con esa capacidad de profundidad de campo. Voy a aumentar mi pincel, me voy a acercar, me alejé, pero me voy a volver a acercar, y voy a desenfocar un poquito más grande el pincel. Estoy haciendo varios pasos para que sea como sutil, y lo mismo de este lado. Ok, ahora todavía está demasiado marcada todo el contorno de nuestra momia, y hay otro detalle en la momia que no me gustaba, que estos detalles los platicamos ya
con la diferencia entre fíjate cómo aquí el contorno se ve como esfumadito. Eso es porque lo hicimos con la herramienta de Quick Selection Tool. Y esto lo hicimos con pads y te marca. Es muy bueno utilizar los pads, pero después hay que trabajar un poquito con estos esfumados. Entonces me voy a acercar lo suficiente aquí a mi personaje. Y con lo que es la herramienta de goma, voy a utilizar una goma muy pequeñita, muy pequeña, con una opacidad baja, y voy a borrar esos pixelitos que me quedaron ahí. Aquí sí estoy borrando esos píxeles que quedaron como en el borde. Esto es para integrar todos estos píxeles. Este tipo de detalles es la diferencia entre el cuidar una imagen y que se vea el fotomontaje. O sea, algo muy difícil en la generación de imágenes como esta es esta capacidad de que no se vea falsa la imagen. Entonces, para eso estamos trabajando esta zona de la imagen. Vamos aquí me vuelvo a acercar lo suficiente y voy a borrar todas esas luces que me quedaron. Lo hace paulatinamente porque tengo 31% de opacidad, y tiene que ser así para que también no vaya a dar una pincelada de más. Aquí es para integrar. Aquí, por ejemplo, la oreja también había quedado un poco rara. Ok. Aquí en los aretes también voy a borrar un poquito. En la parte superior, toda esta zona, sobre todo donde hay luces, en donde no tendría que haber luces. En esas zonas es donde vamos a borrar. Ya que borré, fíjate, voy a comparar las capas. Ahí tengo la capa ya sin esa zona, y ahí tengo la capa con esa zona. ¿Sí ves la diferencia en ese borde? Voy a acercarme para que lo notes. Aquí, así estaba y así está ahora. Pero en esta misma, aquí le vamos a poner momia ajustes, o le vamos a poner momia retoque. Y entonces ahora me voy a acercar y voy a volver a seleccionar la herramienta de desenfoque. Voy a desenfocar ligeramente el contorno. Aquí voy a bajarle un poquito la fuerza y voy a dar pequeñas pinceladas en el contorno del brazo y todo el contorno de mi personaje. Por ejemplo, lo que es el arete lo puedo suavizar un poco más, y aquí todo el contorno del pelo, sobre todo de este lado, lo estoy suavizando para que se integre. Todo este perfil lo estoy suavizando ligeramente para que se integre mejor en lo que es nuestra imagen. Incluso la oreja también la voy a blurear para que se vea mejor la integración. De nueva cuenta, ve el detalle de cómo está quedando esa zona y cómo estaría sin ese detalle. ¿Te fijas cómo se ve muy definida y se ve el recorte? En cambio, si yo ya con esto voy integrando, voy a seguir haciendo el blur. Esto tendrás que también hacerlo a tu propia apreciación. Entonces toda esta parte que tenemos aquí, estoy haciendo un blur para integrar ligeramente nuestra capa de la momia con los árboles que están en la parte de atrás. Ajá. Ok, una vez que ya tengo esto fue el retoque. Voy a volver a duplicar la capa porque ahora quiero oscurecer este elemento. Es demasiado. Acá tengo una noche y aquí tengo algo que se ve todavía muy en el día. Entonces voy a duplicar la capa de la momia otra vez
Ahora le voy a poner como nombre Momia Burn. Vamos a quemar en el revelado de fotografía. Se puede, en fotografía analógica, se puede exponer sobre el papel fotográfico más tiempo o menos tiempo para subexponer o sobreexponer lo que es una imagen. Aquí tenemos una herramienta que se llama Burn Tool y lo que hace es justo subexponer o quemar ciertas zonas. Para eso voy a ocupar un pincel bastante grande, no tan grande. Y también tenemos una exposición. Pues si yo le pongo al 100%, oscurece demasiado. Entonces también hay que ser cuidadosos, porque además también de pronto podemos tener las manchas del pincel. Aquí le voy a poner más o menos una opacidad del 25 y voy a oscurecer sobre todo esa zona. No demasiado, como en el boceto está demasiado oscuro, fue un boceto. Acá que esta imagen tiene que quedar mejor que en el boceto. Entonces estoy oscureciendo esta zona. Estoy oscureciendo de una manera, digamos, manual. Nosotros sabemos con el pincel hacia dónde tenemos que oscurecer. Hice una capa por si es de pronto ese quemado que estoy haciendo. Necesito rescatarlo, tener mi capa original. Voy a hacer más grande mi pincel y voy a quemar toda esta parte de abajo. ¿Ok? Quizá también un poco por acá. No se nota mucho porque tengo la capa del humo, pero fíjate cómo en lo que es la pared sí vamos oscureciendo. Voy a oscurecer también acá. Aquí tienes que cambiar constantemente de tamaño de pincel para poder procesar de manera selectiva. Algo que no quiero afectar es esto, entonces por eso aquí lo que es el sarcófago no quiero afectarlo mucho, eso sí está como en primer plano. Entonces aquí voy quemando ligeramente mi imagen. La opacidad es baja para poderlo hacer de manera más sutil. Acá toda esta parte de la roca también necesitamos bajarle un poquito. Estamos quemando, incluso la parte del vestido también tenemos que quemar un poquito. Fíjate cómo aquí en nuestra imagen está bastante más oscura toda esa zona. Esta herramienta también debes de saber que te puede quemar ya sean los medios tonos, que son los tonos intermedios, las sombras o las altas luces. Fíjate cómo aquí voy a quemar y en esta zona y me oscureció donde hay luces. Normalmente se utiliza en medios tonos. Entonces aquí estoy dando un clic para oscurecer esa zona. Todo muy pues de manera a sensibilidad del artista, que en este caso eres tú como editor de la imagen. Aquí vamos a tener que acercarnos muchísimo porque el tamaño del pincel que tengo no me está alcanzando a dar. Lo voy a acercar y va a ser un pincel muchísimo más pequeño. Muy pequeño, con poquita opacidad. Aquí estoy quemando esa zona. Estoy quemando también estas luces. Me alejo, veo cómo quedó. Toda esta zona me tengo que volver a acercar. Todo esto tengo que quemarlo. ¿Ok? Entonces, aquí todo esto tuvo como objetivo integrar la escena. Estoy integrando, necesito un pincel más pequeño todavía para llegar al detalle de esta zona. Aquí es bien importante buscar el mayor realismo posible. Hay que ser muy pacientes.
En la sesión pasada probablemente pensabas que ya habías acabado casi la imagen, pero ya llevamos en este caso más de una hora de tutorial y seguimos en el proceso de adecuar la imagen, ¿sí? Aquí voy a quemar esta zona. Ok. La ventaja de haber hecho una capa es que también puedo trabajar con opacidades. Si de pronto se te parece que está muy oscura, puedes bajar un poquito tienes la capa original, aquí bajas la opacidad y puedes lograr integrar. Pero en general a mí me parece bien. Voy a seguir trabajando con el blur. Aquí voy a desactivar esta capa. Voy a ponerle un poquito más de blur a esta zona, que todavía se ve muy definido. Ok, entonces todo el borde lo estoy desenfocando. Quizá un poquito más en el contorno, un poquito aquí y en la mano. Entonces comparemos entre lo que tenías y lo que ahora tenemos. Voy a quemar todavía más el vestido. Voy a otra vez la herramienta de burn, me voy a acercar y voy a buscar las manchas, resaltar ciertas zonas para que el vestido tenga un poquito más de contraste, sobre todo en donde hay manchas, ¿sí? Todo este proceso es muy artístico, pero es retoque fotográfico al final de cuentas. Aquí voy a quemar estas zonas. Voy a quemar un poco la mano porque también está como muy clara. Toda esta parte del vestido de este lado, quemar un poco. ¿Ok? Otra vez cotejamos. ¿Sí ves la diferencia entre una y otra? Vamos a quemar también en la cara. Voy a desactivar esta capa de momia niveles. Voy a acercarme a lo que es la cara. Selecciono mi herramienta de burn. Voy a quemar un poco también esta zona. Todo esto lo quiero oscurecer. Y fíjate cómo todavía me falta suavizar un poquito más el contorno. Todavía se ve muy definido esto. Voy a quemar con un pincel más pequeño los ojos para hacer énfasis y en lo que es el maquillaje en los labios y en este contraste que tienen los ojos. Ok, mira los ojos originales y mira este tratamiento. Si ves cómo cambia totalmente la imagen. Voy a desactivar la capa de momia de niveles y voy a volver a blurear toda esta zona, un pincel más pequeño todavía. Todo esto requiere mucho trabajo de afinar la imagen. Esta zona también la voy a quemar. Todo esto ya está desenfocado. Esto también ya. Voy a quemar esta zona. Mi herramienta para quemar y voy a oscurecer toda esta zona. Incluso aquí en mi imagen quedó un poco raro. Es la oreja, pero se ve un poquito raro. Voy a quemar esa zona. Voy a quemar un poquito aquí para acentuar la expresión. Esto ya rasga en pintura digital. Estoy quemando un poquito las sombras. Voy a quemar también un poquito el cabello en algunas zonas para oscurecerlo todavía más. Y volvemos a tener la referencia antes y después. ¿Ok? Vamos a quitar esta capa. Y pues prácticamente esto es casi todo lo del tutorial. Vamos a
comparar. ¿Qué nos hace falta todavía? Hay que quitar ruido visual. Aquí tenemos una luz y acá un píxel perdido. Vamos a retocar esa zona. Vamos entonces a la capa de los árboles. Recuerda que estos árboles estaban bloqueados. Voy a darle un clic y desactivar. Voy a ir a esa capa. Voy a acercarme. Y tengo por acá este píxel. Para eso es muy sencillo. Con la capa seleccionada, herramienta de Patch Tool, voy a mover esto un poquito. Ya lo corregí. De este lado está esta otra luz que no... Esa es la iluminación artificial y no queremos que nuestro bosque se vea demasiado con esa luz artificial. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí nada más por obsesivo voy a duplicar esta capa por si algo saliera mal con... Aquí le voy a poner igual árboles burn. Y con la herramienta de quemado voy a oscurecer un pincel más grande, bastante más grande. Voy a oscurecer esa parte de la imagen. ¿Sí? Estoy oscureciendo. Aquí le voy a decir que me queme las altas luces, porque aquí hay altas luces que en los medios tonos no me los va a quemar. Entonces aquí sí voy a utilizar altas luces. Fíjate cómo esa zona que tiene altas luces se va a ir oscureciendo. Si notas, ahí ya se oscurecieron esas luces muy altas que tenía. Ahora voy a regresar otra vez a medios tonos y voy a oscurecer mi bosque para que se vea un poco más integrado. Aquí voy a quemar. Y bueno, pues con esto terminaríamos este ejercicio. Es muy importante no olvidar guardar antes de cerrar Photoshop. Tenemos nuestro archivo Save. Aún así, fíjate cómo con todas estas capas que quedaron, el peso del archivo es de 347 megabytes. Ya puedo eliminar estas capas que ya no utilicé al final. Voy a quitar estas capas. Voy a quitar esta otra capa. Y todo lo demás sí me sirve por si necesitara hacer una edición adicional. Vamos a ponerle el último guardado y hemos concluido el ejercicio de ajuste fotográfico, de collage digital y ajuste digital fotográfico y uso de capas.